Bueno, mis hermanos, yo les voy a invitar a el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo para hablar un poco más de la siembra. Ustedes saben que hemos estado consistentemente durante el mes de julio hablando sobre la siembra, y en esta ocasión nos vamos a ubicar en otra parábola, en el versículo 24 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y dice esa parábola, por lo menos en la Biblia que yo tengo, el título de esa sección del capítulo es Parábola del trigo y la cizaña. Y lo vamos a leer desde el 24 al 30. Si usted quiere seguirlo conmigo con su vista, pues lo hace reflexionando en lo que la palabra de Dios tenga que comunicarle a nuestra vida en la mañana de hoy. Dice así en el nombre del Señor el verso 24 del capítulo 13 de Mateo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dele un énfasis especial a esa pregunta. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta es la palabra del Señor, ya bendecida en nuestra vida. Este detalle que puede parecer sencillo, el hecho de recibir en este día una flor, una planta con una flor o alguna planta de algún fruto, para mí es significativo. Ya en esta etapa está todo el trabajo del cultivo realizado y recibimos el fruto de ese trabajo, pero en el proceso que se invierte para que esta planta llegue a tener la forma que tiene, hay mucho trabajo y hay mucho sacrificio. Y parte de eso nos lo describe el tema que tenemos delante de nosotros en esta mañana. Yo tengo que decirles que el tema de la agricultura no lo domino con precisión, aun cuando tuve un abuelo agricultor. Vienen a mi mente estampas de los sembradíos de sandías y de melones en aquellas laderas de Fajardo, o las montañitas de batata a la orilla de la playa. Pero lo que sí recuerdo con mucha vividez es a mi abuelo luchando con la malojilla, con la mala hierba que se infiltraba de manera misericordia a través de las enredaderas de aquellos frutos. Y que de hecho, si se dejaba apoderar aquella hierba mala, garantizaba el fracaso de la cosecha. Durante este mes, mis amados hermanos e iglesia, hemos abordado el tema de la siembra desde diferentes ángulos. Por ejemplo, el domingo pasado hablábamos de los diferentes terrenos y de la cualidad de estos como una manera simbólica de decir la importancia de la disposición que debemos tener para recibir, cultivar y dejar permanentemente en la vida y en el corazón la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, aunque es un tema relacionado, a mí me parece particular lo que nos plantea Jesús a través de esta parábola, porque es un tanto
diferente a lo que hemos escuchado. Jesús nos va a dar un consejo que parece contraproducente a los mejores intereses de una cosecha saludable y abundante. Tratándose de un tipo de campo, aunque era un carpintero, Jesús debió haber estado relacionado con las técnicas de cultivo, como cualquier aldeano que viviera la vida que Jesús vivió. Y observaría, pienso, con frecuencia cómo se araban y cosechaban aquellos campos, porque esa era la vida, quizás la vida que se identifica con muchos de nosotros en esta mañana, la agricultura y la pesca. El arado, a veces en tierra dura, todo lo que conllevaba llevar el producto de la tierra a la casa y a la mesa, y el duro trabajo de la pesca, que a veces incluía jornadas de interminables horas para llegar en los mejores momentos de regreso con buena pesca, a veces con una pesca regular y en otros momentos con dificultades para al menos recibir alguno que otro fruto de ese trabajo. Así que, mis amados hermanos, usando una estampa tan conocida, Jesús les enseña a la gente sobre algo que la gente conoce bien, algo sobre lo cual la gente está relacionada y aprovecha esa oportunidad para traernos una enseñanza. Y él dice que en la cosecha, de acuerdo a la historia de esta parábola, no se debe hacer lo que lógicamente un agricultor haría: sacar la mala hierba. Qué interesante el consejo de Jesús, porque la respuesta que da Jesús cuando vienen los siervos de aquel hombre a preguntarle, bueno, y arrancamos la cizaña. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No. Deja que la cizaña crezca con el trigo. Y al final, en la explicación, nos damos cuenta que se trata de los ángeles. Yo enviaré mis ángeles para que entonces recojan en mi granero el fruto de la cosecha. Así que lo primero que quiero apuntar en esta mañana, mis amados hermanos, es que Jesús en su palabra a veces nos va a aconsejar algo contrario a nuestras expectativas o a lo esperado. A veces las implicaciones del reino de Dios son lo opuesto a lo que nosotros de manera natural creemos o pensamos que deben ser las cosas. Y ese es el caso de esta parábola en esta mañana. Ya hemos dicho que una parábola puede valerse de símbolos para transmitir algo por medio de una analogía, y que se pueden sacar distintas perspectivas, pero con una enseñanza principal que sirve de atmósfera a la historia en general. No tengo tampoco que decir que en este caso se trata de otra analogía en la que no se está hablando de instrucciones literales para una hortaliza. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que no es que Jesús nos está diciendo cómo construir un huerto en nuestra casa literalmente. Así que si no es eso de lo que Jesús está hablando, tenemos que entender que se trata de un consejo para nosotros desarrollar y favorecer cierta disposición que se necesita en el reino de Dios. Las parábolas son instrumentos literarios que usó Jesús para hablarnos de cómo debía ser la vida en el reino de su Padre. A través de estas Jesús nos está explicando cómo las cosas en el reino de Dios funcionan. Y dicho sea de paso, afirmamos que muchas veces eso es contrario a lo que uno esperaría normalmente.
en esta historia a la mala hierba se le llama cizaña. Y el consejo de Jesús es interesante porque, de acuerdo a los que saben, la cizaña se parece mucho al trigo en su desarrollo. Pero claro, tiene algunas distinciones. Pero para el observador común y corriente, que no es un experto en la agricultura, a lo mejor confunde la cizaña con el trigo por su parecido. Y su consejo en esta historia es escueto y rotundo. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Así que dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Lo que a mí me parece incongruente es que la hierba dañina debía crecer junto al trigo hasta que vinieran los ángeles a arrancarla. Yo pienso que la reacción natural es la reacción de un agricultor de la tierra. Como, ¿verdad?, les contaba sobre la experiencia que viví mirando a mi abuelo. Arrancar la mala hierba de los campos para garantizar la cosecha buena y abundante. Eso no es lo que usted hace con las orquídeas, con las plantas que tiene en su casa. Le saca el hierbajo malo que está alrededor. Eso no es lo que hacemos en el momento en que salen y lo vemos. ¿Verdad que sí? Que esa es la reacción natural si queremos conservar esa planta o ese cultivo. Pero interesantemente, como Jesús no nos está hablando de consejos para hacer una hortaliza, y sí de nuestra actitud o disposición para el reino de Dios, le dice a aquellos hombres, no conviene. Así que una pregunta en esa interpretación que nosotros hacemos sobre la parábola del trigo y la cizaña, es preguntarnos a qué corresponde cada símbolo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿a qué corresponde el trigo o la buena hierba? ¿Y a qué corresponde la cizaña? Y reconocer dentro de esa interpretación que nosotros podemos confundirnos y podemos equivocarnos en la interpretación de la parábola. Así que es posible que lo que a simple vista a nosotros nos parezca cizaña, por el parecido que tenga con el trigo, pueda ser que no lo sea. Y es posible que alguien que le adjudique a otra cosa o a otra persona el trigo no lo sea. Así que planteo en segundo lugar que nuestra interpretación sobre las parábolas y sobre la palabra de Dios está sujeta a la inspiración y a la interpretación de Dios. Como decíamos en la clase bíblica, es Dios quien da la autoridad para interpretar su palabra. Porque a veces resulta que nos podemos equivocar en esa interpretación. Así que entendiendo este parecido y esta distinción, Jesús sabe que cualquiera de nosotros podría equivocarse al no percibir correctamente lo que es trigo o lo que es cizaña. Para mí, la enseñanza principal tiene que ver con nuestra percepción que está sujeta a la percepción de Dios. Algo que podría parecernos cizaña, a lo mejor es trigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos toca a nosotros arrancarla, aunque sea dañina. Lo que nos parece mejor no necesariamente lo es. Y aquello que nos parece malo puede ser bueno para Dios. Porque esa es la prerrogativa de Dios. Esa es la autoridad de Dios para decidir qué arrancar y qué dejar en el terreno fértil. Jesús dice, puede ser que tratando de sacar lo malo, arranquemos también el trigo.
Y no es que nuestro juicio no sirva para nada, mis amados hermanos. La palabra dice en otro momento que nosotros llegaremos a juzgar a los ángeles. Así que el juicio que nosotros hacemos tiene su utilidad dentro del reino de Dios. Pero lo que a mí me parece que quiere llamar la atención la parábola es que ese juicio que hacemos cuando se trata de la gente y de adjudicar quizás etiquetas sobre estas, ese juicio no es infalible. A veces nos equivocamos con el juicio que hacemos sobre la gente. Y cuando se trata de percepciones y de las equivocaciones en esas percepciones, sobre todo en el caso de la gente que nos rodea. Y fíjese que aquí está contemplando la parábola no solamente el contexto de la iglesia, sino el contexto amplio del mundo. Así que no es solamente nuestro juicio sobre la gente en el ambiente de la iglesia, sino es el juicio de la gente en general. Cuando nos equivocamos en ese juicio, el resultado de esa interpretación puede resultar muy dolorosa. Así que, mis amados hermanos, las instrucciones de Jesús a través de esta parábola parece no hacernos sentido, pero son sencillas. Dejen que ambas crezcan juntas. Dejen que ambas, el trigo y la cizaña, crezcan y cohabiten juntas. Qué tremendo alivio para nosotros. No tener que poner juicios sobre la gente, en el sentido de que sirve o no sirve, de que es bueno o de que no es tan bueno, de que es útil o de lo que no es. Porque lo que parece débil, lo que parece sencillo, lo que parece que no tiene utilidad a nuestros ojos, es posible que sí la tenga para Dios. ¿Usted se imagina, mis amados hermanos, que Jesús no hubiera dejado este consejo establecido en la Biblia y nos hubiera dado la potestad de decidir quién es cizaña y quién es trigo? A nosotros, los seres humanos. De decidir las cualidades de la gente para servir, de decidir quién es útil en el reino de Dios y quién no lo es, quién tiene aptitudes o actitudes o cualidades amplias para servir en el reino de Dios o quién no las tiene. Jesús nos dice, no les toca eso a ustedes, le toca a los ángeles cuando vengan en el tiempo de su venida. Así que tiene también un sentido escatológico la palabra de nuestro Dios. Allá cuando venga ese tiempo, entonces mis ángeles vendrán y recibirán el trigo en su granero. Mientras tanto, todos los seres humanos tenemos que habitar juntos, hablando en general este planeta y hablando en términos de la iglesia, esta experiencia y esta dinámica que se da en el reino de Dios a través de la fe. Así que, mis amados hermanos, en esta hora en la que hemos hecho énfasis durante estos mensajes del mes de julio a través del tema de la siembra, es bueno que una vez más nos pongamos a pensar sobre esta parábola del trigo y de la cizaña y permitamos que sea Dios quien pase juicio de nuestra vida y quien a fin de cuentas sea el que tome nuestros frutos. Porque al final, la sugerencia es que aunque se parece el trigo y la cizaña, al final el trigo dará su fruto y la cizaña será arrancada y echada
en el horno de fuego, pero eso es un trabajo que le corresponde a Dios. Les invito a estar en pie para orar a nuestro Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, al estar aquí en tu casa y en tu presencia, nos conmueve el deseo de ser una vez más sometidos a tu palabra. Qué bueno, Señor, que en esta hora nos hables a través de tu palabra para reiterarnos, oh Dios, que tú eres el creador de nuestra vida, que solo por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia podemos, Señor, estar firmes en tu presencia. Y que si no fuera, oh Dios, por esa bendita misericordia que en este día nos permites compartir, nuestra vida no valdría nada. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, que en este día se reúne en tu presencia para buscar de ti, oh Dios, para contemplar tu rostro. Permite que cuando vayamos de aquí en este día, Padre, lo hagamos regocijados en nuestros espíritus de haberte servido, y que una convocatoria, Padre, que nos invite al trabajo, a la acción durante el resto de la semana, nos lleve de este lugar cantando y glorificando tu nombre. Ahora en la despedida de esta experiencia, oh Dios, llévanos con tu bendición. Padre, que cada necesidad que hay en esta iglesia, Señor, aquí justamente en este momento, en el presente que vivimos, Señor, sea atendida por ti en esta hora. Llévanos en tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener ahora la participación especial. Pueden sentarse mientras tanto, mis queridos hermanos, para luego despedirnos del culto en esta hora, en esta mañana.